a iniciar con la grabación. Buenas tardes con todos, bienvenidos a este webinar, el cual tiene como tema principal hablar sobre los reportes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pues mi nombre es Christopher Guerrero, seré el facilitador de esta jornada. Déjenme, hay personas que están ingresando, déjenme darles acceso también. Bueno, yo soy de profesión ingeniero industrial, me dedico al tema de formación ya desde hace mucho tiempo. Me encuentro calificado por el Ministerio del Trabajo y el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Ecuador para brindar formación continua avalada. Y bueno, pues aquí en esta diapositiva pueden ver algo relacionado a mi formación académica, ¿no? Certificaciones y calificaciones en la actualidad que me acreditan tanto como consultor ambiental como facilitador en temas de capacitación, ¿no? Bien. El objetivo de este webinar, que está programado el día de hoy, es precisamente proporcionar a todos los interesados conocimientos actualizados acerca de las obligaciones en la materia de seguridad y salud en el trabajo que debemos reportar ante el Sistema Único del Trabajo del Ministerio como tal, ¿no? Este webinar está asimismo siendo grabado para posteriormente facilitarles el acceso a la grabación. Sí es importante aclararles que, pues, primero yo realizaré una revisión y una explicación de los temas y luego dejaremos 10 minutos finales para que ustedes puedan realizar sus consultas, ¿no? Ustedes pueden ir haciendo sus consultas o si tienen una pregunta ir anotándola o ir escribiéndola en nuestro chat de Zoom y posteriormente yo verificaré las consultas que hayan tenido para poderles dar retroalimentación y la respuesta oportuna a cada consulta que ustedes tengan. Bien, siguen ingresando los participantes, así que pues, les sigo dando acceso a todos los que se están integrando aún. Bien, ¿cuál es el marco legal relacionado a los reportes en materia de seguridad y salud que debemos registrar ante el SUB, ¿no? Esta pregunta es frecuente. A veces nuestro mismo empleador nos pregunta, bueno, pero ¿en qué parte de la normativa a mí me obligan a reportar el tema de los comités paritarios? ¿O por qué yo debo reportar a un médico ocupacional o un técnico de seguridad? ¿O por qué debo de registrar un reglamento? ¿Cuál es el marco legal relacionado a esos aspectos? Bueno, precisamente el marco legal relacionado a los reportes y a las obligaciones de los empleadores se encuentra tipificado en el Acuerdo Ministerial NDT 2017-135. Sí, en este acuerdo ministerial, publicado en el año 2017 precisamente, se establecen las obligaciones que tienen que reportar los empleadores, tanto públicos como privados, no únicamente en materia de salud, ¿no? Sino en materia general ante el SUB. Es decir, que a través de este acuerdo ministerial se establece la obligatoriedad, por ejemplo, de reportar los contratos de nuestros trabajadores, ¿verdad? De reportar las actas de finiquito, de registrar los reglamentos internos, de registrar los reglamentos de higiene y seguridad y precisamente, ¿sí? Precisamente en el artículo 10 es donde nos menciona las obligaciones a reportar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, en el Acuerdo Ministerial MDT 2017-135, artículo 10, indica lo siguiente, ¿no? El empleador deberá efectuar el registro, aprobación y notificación y o reporte de obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Respecto a qué temas? Bueno, respecto al registro y reporte del responsable o responsables de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y aquí es donde yo les pregunto a todos ustedes, ¿quiénes son los responsables de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Sí? En el literal A del artículo 10 del Acuerdo Ministerial 135 me indica que tengo la obligación de reportar a los responsables de la gestión de seguridad y salud. Pero ¿quiénes son los responsables de la gestión y seguridad? ¿Algún participante que desee comentar? Active su audio y por favor
Indíquenos si conoce sobre este punto. No. Pongan no, No, chicos. no, Pongan no. Pongan no. no. Ok. De la cuenta de Fernando Montalvo nos indican que no. Bien, perfecto. Bien. Ok, perfecto, no hay problema. La idea del webinar es precisamente aclarar sus dudas, ¿no? Bien, los responsables de la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se tienen que reportar es precisamente, como menciona Rosalía, el técnico y el médico, ¿sí? Pero en ocasiones aplicará registrar el técnico, ¿sí? Y aplicará registrar responsable, ¿ok? Entonces, dentro de los responsables de la gestión tenemos el médico, ¿sí? Técnico o responsable de seguridad. El representante legal, pues, no sería necesario, mi estimada Rosalía, ya que nosotros registramos los datos del representante legal en los datos del empleador, no en el módulo de seguridad y salud del SUD. Entonces, cuando me pide el sistema reportar a los responsables de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, es precisamente el médico, responsable o técnico de seguridad, ¿no? Eso va a depender, pues, según lo que establece el decreto ejecutivo 2393, eso va a depender en el artículo 15, lo que menciona con respecto al técnico, ¿no? El técnico se reporta en función del nivel de riesgo de la empresa y en función del número de trabajadores. Bien. El reglamento de higiene y seguridad. Asimismo, a través del ministerio, a través de la página digital del Ministerio del Trabajo, que en este caso es el SUD, se tiene que subir el reglamento de higiene y seguridad, ¿no? Para que posteriormente sea revisado por el analista y aprobado. Muy buenas tardes con todo, estimado César. El médico, ¿a partir de cuántos trabajadores se registra? Nos comenta Rosalía. Perfecto, buena pregunta. El médico, toda empresa con más de 10 trabajadores tiene la obligación de reportarlo, ¿sí? Ante el SUB, puesto que todas las empresas tienen que realizar vigilancia de la salud. Y esta vigilancia de la salud debe realizarla un médico, ¿ok? Bien, eso, recuerden que estamos hablando reportes de seguridad y salud ante el SUD, ya que, según el acuerdo ministerial 1404, las empresas que cuenten con 100 o más trabajadores deben de tener un departamento médico dirigido por un médico de planta, ¿no? Un médico ocupacional. Sin embargo, estamos hablando aquí de reportes ante el SUD. Y para ello, el sistema SUD me solicitará, cuando la empresa cuente con más de 10 trabajadores, reportar al médico. Bien, el reglamento de higiene y seguridad aplica para las empresas que cuenten con más de 10 trabajadores según lo establecido en el Código del Trabajo, ¿no? El Código del Trabajo establece que las empresas que cuenten con más de 10 trabajadores deben de reportar o deben de solicitar al Ministerio del Trabajo a través de sus direcciones provinciales la aprobación del reglamento de higiene y seguridad, ¿no? La cual tendrá vigencia de 2 años. Bien, previo al registro del reglamento, también debemos de registrar los organismos paritarios. Cuando decimos organismos paritarios, tengamos en cuenta que existen 3 tipos de organismos paritarios. El comité paritario, el subcomité y el delegado. ¿Okay? 3 tipos de organismos paritarios. ¿Cuándo aplica cada uno de ellos? Por ejemplo, comité paritario, cuando una empresa cuente con más de 15 trabajadores. ¿Sí? Subcomité, cuando yo tengo más de un centro de trabajo, por decir un ejemplo, tengo en Guayaquil mi matriz, que tiene 20 trabajadores, y tengo en San Borondón una sucursal con 15 trabajadores. En ese caso, yo deberé registrar ante el SUD un subcomité siempre que en el establecimiento secundario, ¿sí? O mis demás establecimientos o sucursales, supere la cifra de 10 trabajadores. Bien, entonces tendré que registrar un comité principal para la matriz y un subcomité para las sucursales que superen la cifra de 10 trabajadores. Si no superamos las cifras antes mencionadas, registraremos un delegado. ¿Ok? Bien, un delegado de seguridad. Identificación de peligros, medición y evaluación de riesgos laborales.
la matriz de riesgos laborales como tal, ¿no? Se tiene que asimismo reportar ante el SUD. Esta matriz de riesgos laborales se sube junto con el trámite del reglamento de higiene y seguridad. Bien, entonces, actualmente la estructura del reglamento ya va por la versión 4 y nos solicita que junto con el reglamento a cargar al sistema SUD también se suba la matriz de riesgos laborales. ¿Ok? Entonces, se sube al sistema 3 documentos para solicitar la aprobación del reglamento. Se ingresa en digital que no pese más de 2 megabytes el reglamento de higiene cumpliendo con la estructura, la versión 4. La matriz de riesgos laborales que debe ser elaborada, ¿sí?, siguiendo un método debidamente reconocido, ¿sí? Como por ejemplo las guías técnicas colombianas GTC 45 o el método nacional GERITRA para evaluación de riesgos laborales o NTP 330, matriz I per se, por ejemplo, ¿no? Cualquier método debidamente reconocido y validado, sea de manera nacional o internacional, debemos usar para realizar la elaboración del reglamento. Entonces, esa matriz tenemos que subirla en conjunto con el reglamento y la declaración de responsabilidad de uso de medios electrónicos. 3 documentos vamos a subir, perdón. Importante, la matriz, el reglamento y la declaración de responsabilidad de uso de medios electrónicos requiere firmas. Esas firmas tienen que ser, pues, no podemos coger un documento que tenga la firma del representante, por ponerles un ejemplo, y pegarlo en el reglamento. Tendremos que imprimir el documento, hacerlo firmar y escaneado, subirlo junto con el reglamento en sí, ¿no? Si el representante y el técnico que elaboró el documento tienen firma electrónica, también puede colocarse la firma electrónica. El reglamento se puede cambiar o únicamente modificar. El reglamento tiene que obedecer la estructura, la versión 4, ¿sí? El reglamento tiene una vigencia de 2 años y quiere decir que mientras esté vigente, yo no voy a necesitar modificarlo ni actualizarlo a través del sistema. Lo que es muy importante, que por ponerles un ejemplo, elaboré mi reglamento, lo elaboré en julio del 2020 o en agosto del 2020 y ya está a punto de caducar en este mes, ¿verdad? Perdón, de 2019, ¿no? Y ya está a punto de caducar este mes, porque tiene una vigencia de 2 años. Entonces, yo no puedo simplemente actualizar la fecha y ver si así lo subo nuevamente, porque lo primero que tengo que verificar es que si ese reglamento que subí en el 2019 cumple con la estructura actual, ya que la nueva estructura este año entró en vigencia, la versión 4 para los reglamentos de higiene y seguridad. Si lo que hago es simplemente subir el reglamento que yo hice en el 2019 actualizando la fecha, lo más posible es que me lo rechacen, puesto que no cumple con la nueva estructura. Bien, los planes de prevención de riesgos laborales, de salud en el trabajo, emergencia y contingencia. Actualmente nosotros tenemos que hacer el reporte de las amenazas naturales y los riesgos antrópicos. ¿Sí? Esto está relacionado con el plan de emergencias, pero aquí no me va a pedir el sistema SUD que suba el plan de emergencias. Me va a preguntar si tiene la empresa plan de emergencias para poder iniciar el reporte ante el SUD. Si la empresa no cuenta con plan de emergencias y decimos que no, entonces no vamos a poder iniciar el reporte de las amenazas naturales y los riesgos antrópicos. Precisamente el plan de emergencia es el documento que contiene un análisis, ¿sí?, de los eventos, de los escenarios que podrían generar afectaciones a los trabajadores por temas de amenazas naturales, como por ejemplo los sismos, los terremotos, erupciones volcánicas, caída de cenizas, deslaves, etcétera, ¿no? Entonces, maremotos, todo lo que amenace a nuestra institución en temas de desastres, de amenazas naturales. Los riesgos antrópicos pues son riesgos relacionados a la actividad humana, ¿no? Por ejemplo, una fuga de gas, un derrame de productos químicos, un incendio, una explosión. Entonces, esos riesgos tenemos que haberlos identificado, evaluarlos y posteriormente en el sistema vamos a reportar, ¿no? Cuáles son las principales amenazas naturales, los riesgos antrópicos y con qué equipos contamos para contenerlos. Adicional a esto, tenemos que también reportar los jefes de las brigadas, ¿no? El jefe de la brigada contra incendios, el jefe de la brigada de evacuación, el jefe de la brigada de primeros auxilios.
Claramente que para esto los trabajadores tienen que haber recibido formación especializada, ¿no? En operación de extintores portátiles, en técnicas de evacuación y rescate, etcétera, etcétera, ¿no? Las personas que registremos como brigadistas tienen que ser trabajadores propios de la empresa que se encuentren sus contratos debidamente legalizados ante el SUB, ¿no? Es decir, yo subí el contrato del trabajador. Lo mismo sucede con los organismos paritarios. Tengo que registrar como integrantes de los organismos paritarios a los trabajadores que se hayan subido los contratos, ¿no? Puesto que dentro de los requisitos para formar parte del comité paritario o de un organismo paritario se encuentra que el trabajador sepa leer y escribir, ¿sí? Que el trabajador sea mayor de edad y que pertenezca a la empresa, ¿no? Por eso es que el ministerio, por ponerles un ejemplo, a mí me consultan, oye, resulta que yo estaba subiendo el comité, pero por ejemplo, Arturo Pérez, que quiero que sea el secretario, no me aparece. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, se debe a que no se encuentra el contrato de Arturo Pérez subido en el sistema SUB de esa empresa. Entonces, se tiene que primero legalizar el tema del contrato, ¿no? Haber subido el contrato. Muy bien. La gestión de la vigilancia de la salud está relacionada con lo que me consultaba Rosalía hace un momento. El tema de, por ejemplo, qué empresas tienen que registrar al médico. Sí, si bien es cierto, el acuerdo ministerial 1404, que fue publicado en la década del 70 y que aún está vigente, establece precisamente cuáles son los servicios relacionados a la parte médica, ¿no? Es precisamente el reglamento para el servicio de funcionamiento de los servicios médicos. Entonces, allí nos establece que las empresas que cuenten con 100 o más trabajadores obligatoriamente tienen que contar con un médico de planta, ¿no? Y un departamento físico del departamento médico, ¿verdad? Las empresas también consideradas de alto riesgo, según la resolución SIC 2018-001, también deben de tener el médico. Sin embargo, toda empresa que cuente con más de 10 trabajadores tiene que realizar el registro del médico ocupacional, puesto que en el literal F se obliga a reportar la vigilancia de la salud. Entonces, esta vigilancia de la salud precisamente comprende las actividades que realiza medicina preventiva, ¿no? O la parte de la vigilancia de la salud individual y colectiva. Es decir, por ejemplo, los exámenes que se haya realizado al nuevo personal, considerados como exámenes preocupacionales. Los exámenes periódicos que se realizan los trabajadores en el año, estableciendo precisamente el médico que me va a decir qué exámenes se tiene que realizar al trabajador, si se requiere incluso algún tipo de examen especial en función de los riesgos del puesto de trabajo. Pues, por poner un ejemplo, si el trabajador se expone a fuentes de ruido, se requerirá a un examen de audiometría, ¿no? Entonces, la función de la identificación de peligros o la matriz es establecer los riesgos presentes en el puesto de trabajo de cada trabajador. El médico usará esa matriz de riesgos para determinar cuáles son los exámenes que los trabajadores necesitan, ¿verdad? Y eso se tendrá que reportar dentro de la vigilancia de la salud. Las inmunizaciones también, ¿no? El tema de las vacunas. Las inspecciones de higiene que haya realizado el médico en la empresa. Entonces, todo eso se reporta en la parte de vigilancia de la salud, incluyendo las salas de apoyo a la lactancia materna, puesto que en el 2019 entró en vigencia el acuerdo interministerial 2019-003 entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, donde se establece para el sector privado la obligatoriedad de registrar una sala de apoyo a la lactancia materna en cada establecimiento que supere la cifra de 100 o más trabajadoras que se encuentren en edad fértil, ¿no? Y las empresas que no cumplan con ese requisito, pero que cuenten con una trabajadora en fase de gestación, ¿sí? O lactancia, pues tendrán que adecuar una sala de apoyo de manera temporal. Y esa sala de apoyo a la lactancia materna se reporta dentro de la parte de la vigilancia de la salud. Bien, los programas de prevención, promoción y capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente los programas de prevención que se tienen que reportar en el sistema son dos. El programa de prevención de riesgos psicosociales y el programa de prevención y reducción al uso y consumo de drogas. Estos dos programas, el primero, el de los riesgos psicosociales,
Es una obligación establecida en el Acuerdo Ministerial número 82, ¿no? El cual habla de la erradicación de la discriminación en los espacios laborales. Ahí establece que las empresas deben programar y de cumplir y reportar a través de la página del SUT, ¿verdad?, el cumplimiento del programa de prevención de riesgo. Ya no vamos a subir la planificación ante el SUT, únicamente vamos a subir el reporte del cumplimiento. Anteriormente se subía la planificación de enero a noviembre y en diciembre el cumplimiento. Actualmente ya no es así. Solamente subimos el cumplimiento, ¿sí?, del programa. Es decir, por ejemplo, una de las medidas es sensibilizar y socializar el programa de riesgos psicosociales, ¿no? Otra de las medidas es aplicar una herramienta de evaluación de los riesgos psicosociales a todo el personal. Entonces, esas son las actividades que nosotros tenemos que reportar el cumplimiento dentro del programa de prevención. En el programa de drogas, lo mismo pasa. También tenemos que reportar el cumplimiento del programa. Según el acuerdo interministerial número 38 del 2019, establece que todas las empresas que cuenten con más de 10 trabajadores tienen que también reportar el cumplimiento, programar y cumplir con el programa de prevención al consumo de drogas, ¿no? Y ahí también tendremos actividades que realizar. Ahora, es muy importante recordar que en noviembre del año pasado se emitió el acuerdo ministerial MDT 2020-244 que establece precisamente la obligación de establecer un protocolo, ¿sí?, de eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, ese protocolo, todas las empresas, así tengan un trabajador, tienen que elaborarlo. Bien, la manera de reportar el cumplimiento de este protocolo es a través del programa de riesgos psicosociales, ya que al programa se ha actualizado con 4 actividades relacionadas a este protocolo. Bien, entonces tengamos en cuenta ese tema, ¿no? Con respecto a las capacitaciones, todas las empresas tienen que tener un cronograma de capacitaciones en materia de seguridad y salud, ¿no? Independientemente del cronograma de capacitaciones en general. No vamos a reportar, por ejemplo, capacitaciones relacionadas a venta, a marketing, a contabilidad, nada de esos temas. Solamente temas relacionados a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué temas vamos a realizar? Bueno, pues las capacitaciones se tienen que programar en función de los riesgos, ¿sí?, de las actividades relacionadas a la empresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la empresa tiene una bodega, tendremos que realizar capacitaciones en riesgos ergonómicos. Si la empresa manipula productos químicos, prevención de productos químicos o hojas técnicas de seguridad. Si la empresa maneja desechos peligrosos, lo mismo, ¿no? Gestión de riesgos peligrosos, etcétera, ¿no? Tenemos que capacitar a nuestro personal en función de los riesgos. ¿Quiénes deben de realizar la capacitación? Bueno, el personal interno de la empresa, ¿no? Es decir, el responsable de seguridad, el técnico, deben de capacitar internamente al personal, ¿no? No es necesario que se contrate los servicios externos de una empresa, a no ser que la empresa lo necesite, ¿no? Por ejemplo, si la empresa se dedica a hacer limpieza de ventanas a 6 metros, entonces se requerirá formación en trabajo seguro de alturas, ¿no? Y yo contrataré a un proveedor de servicios debidamente calificado por el Ministerio del Trabajo. Bien, el plan de capacitaciones, asimismo, se tiene que subir en el sistema SUT. Y con respecto a los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, los accidentes de trabajo se reportan no al sistema SUT, sino al sistema de avisos de accidentes del Seguro General de Riesgo del Trabajo, del IES. Entonces, los accidentes de trabajo se reportan en el plazo de 10 días desde que sucedió el accidente, ¿no? Si el accidente sucedió hoy día, entonces yo tengo 10 días para reportarlo en la plataforma del IES, ¿no? Son días corridos, no son días laborales, es decir, va a contar sábado y domingo. En el caso de las enfermedades profesionales, se reportará las enfermedades profesionales dentro de los 10 primeros días de la presunción de que existe una enfermedad profesional, ¿no? Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, voy a revisar si hay algunas consultas, que sí veo que hay bastantes consultas, entonces vamos a revisar sus consultas para ir respondiendo y pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, el médico, el reglamento, ya. Si el técnico renuncia a medio año, ¿influye o no? Buena consulta, Rosalía. Bueno, pues si mi técnico renuncia a medio año, yo tendré que a través del SUT
realizar el registro del nuevo técnico, ¿no? Perdón. Un técnico o un responsable se elimina del sistema de la empresa una vez que yo registro uno nuevo, ¿ok? Entonces, si el técnico se fue a medio año, yo registro un nuevo técnico y ese registro es el que tendrá vigencia. Lo subo al sistema, lo descargo y le hago firmar al técnico, ¿no? En el caso de no subir el reglamento, ¿existen sanciones? Por supuesto que existen sanciones, ya lo vamos a revisar en un momento. En el caso de reportar en uno de los trabajadores afectación psicológica, ¿qué debe hacer el médico y el comité paritario? Bueno, muy buena consulta. Si el trabajador tiene una afectación psicológica, pues ya hay una psicopatología establecida, ¿no? Es decir, ya se hizo en el trabajador una evaluación médica, ¿no? Y psicológica como tal, ¿no? Aquí más bien lo que el comité paritario, pues, tendría que realizar algunas modificaciones y verificar si es necesario hacer modificaciones en el puesto de trabajo del colaborador si tiene una afectación psicológica, ¿no? Aquí ya se requiere de un proceso de intervención y tratamiento, puesto que me estás hablando que ya hay, recuerden que la seguridad es preventiva, ¿no? El trabajador en este caso, tú me indicas que ya tiene una afectación psicológica, ¿no? Habría que analizar si esa afectación psicológica está relacionada con factores psicosociales del puesto de trabajo, ¿no? Si se le ha generado alguna, si el trabajo le genera también ese tipo de afectación psicológica, pero eso ya se requiere la intervención de un psicólogo clínico, o mejor dicho, aquí ya hay una intervención no de preventiva, sino más bien de disminución del factor psicosocial en el trabajador, ¿no? Puesto que tú ya me dices que ya está determinada la enfermedad como tal. Entonces, aquí me dices reportar en uno de los trabajadores afectación psicológica, quiere decir que ya hay la materialización de los factores psicosociales en el trabajador, ¿no? Lo que tengo que establecer es más bien analizar si hay que, el médico ocupacional, ¿sí? Verificar si tiene que emitir alguna aptitud relacionada a esa afectación psicológica. Es decir, el trabajador no está apto para realizar ciertas actividades o está apto con restricción. Tendrá que actualizar la ficha médica del colaborador. En el caso de mi empresa es por estrés laboral. Ok, recordemos que el estrés laboral, según la Organización Internacional del Trabajo, está reconocida incluso como enfermedad profesional. Entonces tendríamos que analizar incluso el caso si no amerita incluso reportarla como enfermedad profesional. Y para que la califique será la Comisión de Evaluación de Incapacidades y Responsabilidades Patronales CEBIR del Seguro General de Riesgos del Trabajo quien lo califique o no como enfermedad profesional. Bien. Ok, entonces, según el Acuerdo Ministerial 2020-001, que se emitió en enero del año pasado y que reformó al Acuerdo Ministerial que les comentaba anteriormente, establece en el artículo 3 lo siguiente. Las empresas que cuenten con 1 a 10 trabajadores deberán reportar únicamente en la plataforma informática del Ministerio, es decir, el SUT, el Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo al formato e instructivo establecido, ¿no? Asimismo, el Ministerio nos facilita un formato para elaborar el Plan Integral de Riesgos Laborales. Este formato también tiene que cumplir con la estructura vigente, ¿no? Entonces, la vigencia del Plan Integral es de 1 año, ¿no? Para empresas de 1 a 10 trabajadores. Bien, así alguien nos comentaba en el chat, nos hacía una consulta, ¿no? Si hay obligaciones. Bueno, yo les comentaba también el tema de cómo se tiene que realizar el reporte. Ahora, aquí hay una consulta, ¿no? Aquí hay una pregunta. ¿Existe una fecha máxima para el reporte de las obligaciones ante el SUT? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay una fecha máxima para reportar las obligaciones ante el SUT? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Pueden escribir también a través del chat. ¿Hay o no hay una fecha máxima para reportar las obligaciones ante el SUT? Rosalía nos comenta que sí. Rosa también nos dice que sí. Ok, muy bien. ¿Cuándo sería esa fecha máxima entonces? ¿En qué periodo del año? Sí, pueden también activar el audio si desean participar. En noviembre nos dice Cari.
En el caso de que la empresa esté sin actividad y se le caducó el reglamento, por ejemplo, nos dice el libro. ¿Ok? Bien, vamos a aclarar entonces ese tema. Miren. Según el mismo acuerdo ministerial 2017, ¿sí? Nos indica que el empleador, pero aquí no es el artículo 16, es el artículo 14. Nos indica el empleador deberá actualizar y renovar la información reportada en materia de seguridad y salud en el trabajo dentro de los 12 meses subsiguientes a la fecha del último registro en el sistema SUD, sin perjuicio de lo establecido en la normativa superior. Las actualizaciones que la plataforma informática tuviese y otras que fueran determinadas y requeridas por la institución serán notificadas oportunamente al usuario externo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo reportar, ¿sí? Hoy en día, puedo reportar mi plan de capacitaciones, el cumplimiento en este mes de agosto, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo con el programa de riesgo psicosocial, lo mismo con el programa de drogas, lo mismo con la vigilancia de la salud. Bien, entonces yo reportaré posteriormente luego de 12 meses subsiguientes. Es decir, que quiere decir que aquí en agosto del próximo año podré reportar mi programa psicosocial, mi programa del consumo de drogas, mi plan de capacitación. ¿Sí? Ya no hay una fecha tope. Entonces, estos reportes irán en función de la fecha en las cuales se vayan realizando y tendrán una vigencia de 1 año. Bien, yo puedo modificar, una vez que realizo el reporte, tengo 30 días para a través del SUD realizar las modificaciones que se requieran. Por poner un ejemplo, en el plan de capacitaciones que lo estamos reportando ahora en agosto, resulta que me olvidé 2 temas de reportar en el cumplimiento del plan de capacitaciones. ¿Sí? Entonces tengo 30 días para ingresar nuevamente al SUD y hacer las modificaciones que hagan falta. ¿Ok? Pero ya no es necesario esperar al mes de noviembre o al mes de diciembre para cumplir. Entonces, estas obligaciones serán en cualquier momento del año. Ahora, aquí es muy importante el siguiente aviso. El único reporte que cuenta con una fecha establecida por el registro, ¿sí? En la plataforma SUD es el informe anual de actividades del comité. Este informe anual de actividades del comité paritario se debe registrar del 1 al 31 de enero de cada año, conforme a lo que establece la normativa, la normativa legal vigente, precisamente el decreto ejecutivo 2393, artículo 14. ¿Sí? No es el artículo 15. Aquí hay un error, artículo 14. Bien. Lo que nos consultaba hace un momento nuestra compañera a través del chat. ¿Hay alguna multa por no cumplir con el reporte de las obligaciones del SUD? Bueno, según el mismo acuerdo ministerial 135, en el artículo 16, me habla de las multas por incumplimiento de las obligaciones. Precisamente me dice lo siguiente, ¿no? En caso de incumplimiento de las obligaciones laborales en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos, las direcciones regionales del trabajo y servicio público, la respectiva jurisdicción, notificarán al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en el término de 15 días, contados desde la notificación a través de las inspectorías del trabajo, ejerce el derecho a su defensa. Vencido el cual, de no desvirtuar el incumplimiento, el Ministerio del Trabajo impondrá al empleador una multa equivalente a $200 de los Estados Unidos de América por cada trabajador. Entonces, si yo tengo 20 trabajadores, serán 200 por cada, ¿no? Hasta un máximo de 20 salarios básicos unificados. El inspector de trabajo que hubiere determinado el incumplimiento de las obligaciones laborales en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos a través de las inspecciones integrales o focalizadas, cuando la denuncia verse sobre temas de seguridad y salud ocupacional, deberá solicitar un informe técnico previo a la determinación de la multa correspondiente a la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, en el que se podrá recomendar como medida preventiva, incluso, ojo, la suspensión de las actividades y o el cierre de lugares o medios colectivos de labor de manera provisional por el periodo de tiempo que se estime conveniente, en los que se atentare o afectara, perdón, a la salud y seguridad y higiene de los trabajos. ¿Qué quiere decir? Que no solo hay multas económicas, sino también cierre o paralización de mi actividad económica. Bien, esto lo dice el acuerdo ministerial 135 en el artículo 16.
sea, sí hay sanciones económicas y sí hay multas por no cumplir con el reporte de las obligaciones. Las direcciones regionales del trabajo y servicio público en el ámbito de su jurisdicción podrán imponer las multas correspondientes según lo dispuesto en el artículo 436 del Código del Trabajo y demás normativa vigente, sin perjuicio de la suspensión de actividades y o cierre de lugares o medios colectivos de labor como medida preventiva, por el periodo de tiempo que se estime conveniente, ¿no? El pago de la multa no exime al empleador de realizar el registro, trámite de aprobación y o reporte en la plataforma informática del Ministerio del Trabajo. En caso de que el empleador incurra en el incumplimiento de la misma u otra obligación laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, esta cartera de Estado, por medio de la autoridad competente, estará facultada para sancionar dicho incumplimiento sin que ello implique, vulneración de derechos constitucionales. Es decir, hasta que no cumpla con los reportes, pueden seguirme sancionando, ¿no? Bien, ahora, ¿quién es el técnico de seguridad? ¿Verdad? Estamos hablando de que hay que registrar a un técnico y o responsable. Bien, el técnico de seguridad, es importante indicar que se considerará técnicos de materia a personas con título profesional en el área de conocimiento específico de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al establecido en el reglamento de armonización de la nomenclatura de los títulos profesionales y grados académicos que confiere las instituciones de educación superior. Una vez que mi título de educación superior afín al área de conocimiento específico de la seguridad y salud en el trabajo está registrado en CENESID, pues yo puedo registrarme como técnico de seguridad y salud, ¿no? Buenas tardes. Si he cumplido con el protocolo de las capacitaciones, pero no he subido la información al SUD, ¿podré ser multado? Por supuesto, Fabricio. Así es, porque recordemos que una cosa es reportar las obligaciones ante el SUD. Puede ser lo contrario, Fabricio, que en cambio tú has reportado el plan de capacitaciones, pero no has hecho ninguna. También te pueden sancionar por ese tema. Bien, entonces, si yo hice el plan de capacitaciones, lo ejecuté, pero no lo reporté ante el SUD, ¿me pueden sancionar? Sí, porque lo que estamos hablando es reporte de obligaciones ante el SUD. Otra cosa también es la ejecución, ¿no? Yo puedo reportar que el programa psicosocial lo cumplí, que tengo 100% de cumplimiento en todas las actividades, pero no tengo ninguna evidencia. Lo mismo pasa con el informe anual del comité paritario. Puedo indicar que cumplí con todas las actividades del comité, con las reuniones mensuales, pero ni siquiera un acta de reunión. Y por eso también me van a multar. Entonces, en los reportes en el SUD tienen que ir de la mano con lo que yo tengo ejecutado, ¿no? El sistema me pregunta para reportar las amenazas naturales y los riesgos antrópicos, lo primero que me hace es preguntarme si tengo plan de emergencia. Si la empresa dice que sí, pero no tiene plan de emergencias, entonces eso también podría generar una multa, ¿no? Bien, tengo firmas, evidencias, perfecto. Para el tema de las capacitaciones, lo ideal es tener firmas, ¿sí? Con los registros de asistencias, el registro de asistencia como mínimo deberá tener el tema dictado, la fecha, las horas, las personas que estuvieron presentes y quién dictó la charla como tal, ¿no? Y puedo tener registro de asistencia y fotografías que evidencian. Bien. El técnico, el responsable y el médico ocupacional pueden ser contratados bajo las distintas modalidades contractuales, ¿no? Siempre que se encuentren enmarcadas en lo dispuesto en la normativa legal vigente y que la modalidad contractual permite que se cumplan con todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo dispuestas en la normativa. En pocas palabras, yo puedo tener un contrato civil, ¿sí? Por prestaciones de servicios profesionales con un técnico, con un responsable, con un médico. No necesariamente, no obligatoriamente, tengo que tener un contrato bajo razón de dependencia. ¿Ok? Entonces, puedo también contratarlos por servicios profesionales. Bien, entonces, ¿qué empresas deben contar con un técnico de seguridad? Las empresas que cuenten con más de 100 trabajadores o las empresas consideradas de alto riesgo que cuenten con más de 50 trabajadores, ¿no? Estas empresas tendrán que registrar ante el SUD el técnico de seguridad y salud de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, numeral 1 del decreto ejecutivo 2393, que es precisamente el reglamento
de seguridad y salud y de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Bien. El artículo 15, numeral 1 del decreto ejecutivo 2393 expresa que en las empresas permanentes con 100 o más trabajadores estables contarán con una unidad de seguridad e higiene, la cual estará dirigida por un técnico en materia, ¿no? Que reportará a la más alta autoridad de la empresa o la entidad. En las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el Comité Interinstitucional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, el SICH, que tengan un número inferior a 100 trabajadores, pero mayor de 50, tendrán un técnico de seguridad y higiene en el trabajo, ¿sí? Para ello, pues, les recomiendo revisar la resolución SICH 2018-001, que en el primer anexo, se encuentra la lista de las empresas clasificadas como riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo en función de sus actividades según el SIU, ¿no? La clasificación internacional uniforme de industrias. Entonces, allí en esa normativa se encuentran las empresas clasificadas en función del nivel de riesgo, ¿no? Riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Muy bien, entonces, un resumen de lo que sería el reporte ante el SUD para una empresa que cuente con 1 a 10 trabajadores. Entonces, las empresas con 1 a 10 trabajadores deberán reportar ante el SUD el responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Puesto que no aplica registrar a un técnico. ¿Quién puede ser el responsable de seguridad y salud en el trabajo? Puede ser el mismo empleador, un trabajador designado por el empleador, siempre y cuando tenga aptitud para realizar gestión de seguridad y salud en el trabajo, o un profesional de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Actualmente la normativa no me obliga a que el responsable cuente con un título de educación superior, sí, en la especialidad de seguridad y salud en el trabajo. 2, el delegado de higiene y seguridad, si el centro de trabajo cuenta con más de 3 trabajadores. Es decir, yo tengo entre 4 a 10 trabajadores, puedo reportar un delegado, el mismo que será elegido de manera democrática entre los trabajadores. Si yo tengo 3 o 2 trabajadores, no tengo la obligación de reportar el delegado, únicamente registrar el responsable y el plan integral de prevención de riesgos laborales siguiendo el formato establecido por el Ministerio del Trabajo, ¿no? Si yo cuento con una empresa de más de 10 trabajadores, ante el SUD deberé reportar el registro del responsable de seguridad, ¿no? Puede ser responsable o técnico y el médico ocupacional. El registro de los organismos paritarios. Las empresas que cuenten con más de 15 trabajadores conformarán un comité de higiene y seguridad y las empresas que cuenten entre 1 y 15 elegirán un delegado de manera democrática. El delegado es elegido por los trabajadores, no es asignado por la empresa. El informe anual de actividades del comité paritario, que decíamos que se reporta hasta el 31 de enero del siguiente año, es decir, en enero del 2022, reportaré lo que hizo el comité de enero a diciembre de 2021. El registro del reglamento de higiene y seguridad, ¿sí? ¿Qué más? El registro de la declaración de riesgos laborales, la matriz, que lo voy a subir junto con el reglamento. El registro del programa de prevención de riesgos psicosociales, el registro del cumplimiento del programa de prevención al uso y consumo de drogas, el registro del plan anual de capacitaciones, el registro de la promoción y prevención de la salud, el registro de las salas de apoyo a la lactancia materna. Como les digo, eso va a aplicar en función del acuerdo interministerial 003-2019, y el registro de la prevención de las amenazas naturales y los riesgos antrópicos, ¿no? Eso es lo que yo tendré que reportar obligatoriamente ante el SUD. Bien. Ahora sí, antes de finalizar, vamos a revisar las consultas que ustedes tengan con respecto a las obligaciones, ¿sí? Pueden activar el audio también. ¿Preguntas? ¿Consultas? Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, Christopher. Gracias. Quería hacerle una consulta. ¿Me repite la fecha del registro del comité paritario? Sí, la fecha del registro del informe anual de actividades del comité es del 1 al 31 de enero, se va a habilitar en la plataforma. Si yo pues no registro en esa fecha, no podré realizarlo luego.
Entonces es como por ahí nos comentaba un compañero, ¿qué pasa si no registro, por ejemplo, el plan de capacitaciones y tengo todas las evidencias? Entonces se va a generar un incumplimiento, ¿no? Es posible que yo tenga ejecutada todas las actividades concernientes al comité paritario, pero en enero no subí el cumplimiento. Entonces ahí se genera ya un incumplimiento. En el caso de tener de 1 a 10 trabajadores, ¿qué debo presentar? Muy bien, como les comentaba o les compartí aquí en esta presentación, si yo tengo entre 1 a 10 trabajadores, únicamente reportaré ante el SUD estas 3 obligaciones, ¿no? Responsable de seguridad, delegado siempre y cuando tenga más de 3 trabajadores y el plan integral de prevención de riesgos laborales siguiendo la versión actual. Entonces, si yo tengo una empresa de 1 a 10, eso es lo que debo de reportar. ¿Ok? Matriz de riesgos no tengo que reportar la matriz de riesgos, pero ojo, aquí estamos hablando de reportes ante el SUD. Una cosa es lo que vamos a subir al SUD, otra cosa son las obligaciones que tenemos que cumplir, ¿no? Las obligaciones se encuentran tipificadas, por ejemplo, en el Decreto Ejecutivo 2393, las obligaciones de los empleadores. Es decir, que si yo tengo una empresa de 1 a 10 trabajadores, aunque no me obliga a reportar la vigilancia y la salud, eso no quiere decir que yo no le haré exámenes preocupacionales a mis trabajadores, o los exámenes periódicos, los exámenes especiales. Yo debo de tener una matriz de riesgos laborales, puesto que es un mecanismo, es una herramienta para el control de los riesgos relacionados a los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, tengo una matriz de riesgos, pero no es obligatorio subirla ante el SUD. ¿Sí? Eso es muy importante aclarar. Lo mismo, cuando la empresa tiene de 1 a 10 trabajadores, no es obligatorio reportar al SUD el tema de las capacitaciones, pero eso no quiere decir que yo a mi personal de la empresa de 1 a 10 no lo voy a capacitar, ¿no? Tengo que igual capacitarlo, porque dentro de la estructura del Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales se contempla un apartado para realizar una evaluación en función de la normativa de pequeñas y medianas empresas de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces yo en el plan integral tengo que hacer una pequeña evaluación de los riesgos y subirla junto dentro del plan integral. Y tengo que también presentar un cronograma de capacitaciones dentro del plan integral. Y dentro del plan integral también se encuentra estructurada el tema de las amenazas naturales y los riesgos antrópicos y el protocolo de prevención y eliminación de la violencia en casos de mujer, con 4 actividades. ¿Sí? Entonces, como ven, el plan integral para 1 a 10 trabajadores igual se ajusta para ir cumpliendo con las otras obligaciones que las demás empresas también tienen, ¿no? En el caso de no cumplir con las recomendaciones del comité, ¿qué sucede con la empresa? ¿Quién sanciona? Bueno, el comité sugiere los cambios respectivos, ¿verdad? Para realizar las mejoras concernientes a la prevención. Si estas mejoras no son tomadas en consideración por la gerencia, por la alta gerencia, entonces nosotros igual reportamos dentro del plan de actividades del comité que nosotros hicimos los comunicados y la gestión oportuna, ¿no? Será el inspector del Ministerio del Trabajo, dentro de sus visitas, que determine si hay una sanción para la empresa como tal, ¿no? Pero yo como comité paritario seguiré reportando, en este caso, las recomendaciones que tiene que cumplir la empresa. Es peor si el comité hizo recomendaciones y se dio inobservancia a esas recomendaciones y ocurrió un accidente, por ejemplo, ¿no? Porque dentro de las actividades del comité se encuentra también el tema de realizar el análisis cuando ocurre un accidente. El comité revisa también una copia del informe de la investigación del accidente. Entonces, si el comité se percata que en este caso, bueno, sucedió este accidente, pese a que nosotros reportamos que había probabilidad de que se materialice este riesgo y que no se hizo caso omiso a las recomendaciones de nosotros como comité, podríamos incluso solicitar una inspección por parte del ministerio o hacer una denuncia al ministerio, ¿no? Para que venga a verificar si la empresa está cumpliendo con las normas de seguridad.
Para el caso de instituciones públicas, es obligatorio subir al SUD el reporte de accidentes laborales. Los accidentes, recordemos que no se suben al SUD, se reportan al IES. Y es obligación para toda empresa pública o privada reportar los accidentes. Independientemente que el accidente se haya dado en una empresa pública o privada, o que cuente con 1 a 10 trabajadores o 10 trabajadores en adelante, todos los accidentes considerados de trabajo se tienen que reportar al IES en el plazo de los 10 días acontecido el accidente. El responsable de seguridad puede ser una persona que tiene certificación de competencias en asistencia en seguridad industrial. Sí, así es, sí puede serlo. Gracias, tengo programado otra reunión a las 5. Buenas tardes, perfecto. Listo. Ok, compañeros, eso pues es básicamente el webinar que teníamos programado el día de hoy. Quisiera, por favor, solicitarles cordialmente quienes tengan disponibilidad de prender sus cámaras, por favor, las activen para hacer una captura de pantalla. Posteriormente se les estará facilitando el enlace donde se encuentra la grabación de este webinar. Y pues antes de que se vayan, hacerles la cordial invitación a formar parte de nuestra Escuela de Seguridad y Salud Laboral, la cual daremos inicio el 25 de agosto, es decir, la siguiente fecha. Esta escuela tiene aval del Ministerio del Trabajo, en total son 40 horas de formación continua. Todas las clases son online, ¿sí? En total tenemos 5 módulos, divididos en 9 horas cada módulo. Entonces, ustedes pueden escoger por módulos o todos los 5 módulos. Cada módulo contiene un certificado avalado por el Ministerio del Trabajo y, como les menciono, damos inicio la siguiente semana. Así que los invito cordialmente a que formen parte de nuestra escuela donde estamos formando responsables y técnicos de seguridad y salud en el trabajo con aval del Ministerio del Trabajo. Bien, compañeros, ya están activando las cámaras. Perfecto. Rosalía, gracias a ustedes por la atención brindada. Si tienen alguna consulta antes de terminar, con gusto yo les respondo las consultas que tengan antes de finalizar el webinar. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Vamos a hacer la captura de pantalla entonces a la cuenta de 3, compañeros. 1, 2 y 3. Excelente. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un bendecido día, ¿no? Nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias.